Hay una responsabilidad entonces política, por supuesto, acá nuevamente, ¿de quién? Del ministro del Interior, del ministro de Defensa y del premier. Ese señor, esos tres señores ya debieron haber renunciado. Indira, muy buenos días. Buen día, Nicolás, y saludos a toda la audiencia también. Acabamos de escuchar al almirante Montoya, congresista de la República, decir que con estos violentistas, con estos terroristas no se dialoga, sino se pone orden. En primer lugar, sobre este tema, sobre la declaratoria de emergencia y la manera como la presidenta Dina Boluarte está manejando la protesta social en este momento. Bueno, yo quiero empezar hablando de ese tema, pero expresando mis condolencias. En primer lugar, a las familias Medina, Arcana, Lizame, Arias, Choquepuquio, Atequipa, Quispe Garfias y al resto de familias de las víctimas que hoy día ya suman 8 muertos en Ayacucho. Eso es lo primero, Nicolás. Y también a las familias de los cientos de heridos que hoy día están en los centros de salud del país. Y también, por supuesto, a las personas que se están movilizando y han sido víctimas de la represión desmedida, injustificada de las Fuerzas Armadas y de la policía. Parece que eso no existe en la cabeza de gente como el señor Montoya, como la señora Boluarte, ¿no? Porque hay que ser muy claros, ¿no? Los muertos son producto de la represión y de la violencia, ¿no? Antes del estado de emergencia que inició el día de ayer, teníamos ya 10 muertos, ¿no? En Apurímac, en Arequipa, en La Libertad y Huancavelica. Y el primer día, en un solo día de estado de emergencia, tenemos 7 muertes y 52 heridos. Entonces, ¿de qué situación fantasiosa están hablando gente como el señor Montoya o la propia señora Boluarte, que manda un mensaje ayer en la madrugada invocando a la paz, ¿no? Invocando a la paz casi con lágrimas de cocodrilo, mientras está en sus manos y en su responsabilidad dirigir la política de seguridad y orden interno que está provocando hoy día estas muertes? Y lo que ha habido ayer en Ayacucho, Nicolás, es una masacre y tiene que decirse con todas sus letras, porque hasta la Defensoría del Pueblo, que no es una ONG, que no es pues parte de las protestas, lo que le ha pedido al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es que cesen el uso de las armas de fuego, que dejen de disparar desde helicópteros bombas lacrimógenas, como si estuviéramos en una guerra. O sea, estamos hablando de una entidad autónoma como la Defensoría del Pueblo que le está pidiendo al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de este país, nuestro país, que no usen ese tipo de estrategias militares contra la población civil. Ahora, Indira, yo sé que hay gente que nos está escuchando y viendo en este momento y que dice, ya, pero ¿qué se hace con la gente que en muchos casos son grupos minúsculos que bloquean las carreteras y le producen un daño enorme a la economía y a las personas? ¿Qué haces con quienes pretenden tomar aeropuertos o toman aeropuertos o quienes atacan propiedad pública y privada? Se ha quemado la Fiscalía Anticorrupción ayer. O sea, ¿por qué tienen que quemar la Fiscalía? ¿Por qué tienen que atacar la empresa Gloria, perjudicando no solo a una empresa, sino perjudicando a los miles de ganaderos que le venden su producto a esta empresa y a los cuales se les ha causado un daño gravísimo? O sea, ¿qué haces con eso, Indira? Con eso... Tú lo has dicho, Nicolás. En primer lugar, son sectores minoritarios dentro de movilizaciones masivas, ¿no? Porque no estamos hablando de que estos sectores que han cometido actos de violencia o vandálicos sean la mayoría. La mayoría de las movilizaciones han sido pacíficas. De hecho, yo misma me he movilizado acá en Lima, semana pasada, el día de ayer, y lo que he visto mayoritariamente han sido protestas pacíficas. Y lo que se ha visto también en regiones como Cusco, como Apurímac, los primeros días de la movilización han sido que la mayoría, y hasta ahora, de hecho, la mayoría son sectores pacíficos. ¿Por qué hay esos sectores que generan otro tipo de actos que tienen que condenarse? Bueno, ¿por qué? Porque la solución a este problema debió venir justamente de quienes tienen el rol de autoridades. Y la señora Boluarte y el Congreso de la República, en vez de dar una solución a este problema, ¿qué es lo que han hecho, Nicolás? La señora Boluarte, el primer día de ejercer el cargo, casi como festejándose ella misma, anuncia que va a gobernar hasta el año 2026. El Congreso de la República, ¿no? Después de vacar al señor Castillo, ¿qué es lo que hacen? Festejar como si no fueran una institución que tenía 90% de desaprobación y que probablemente hoy día esa cifra se haya incrementado. Entonces, ¿de qué tipo de solución o llamado al diálogo van a hablar estos dos poderes? Y teniendo en sus manos la posibilidad de cortar este problema, digamos, de forma inmediata, no han hecho otra cosa más que ponerse de espaldas al país. Y más bien, ¿no? Hipócritamente ahora decir que van a buscar el diálogo, que condenan la violencia, cuando está en sus manos, Nicolás, no la tuya, no la mía, y tal vez ni siquiera en las miles de personas que se están manifestando. La solución está en manos de esos dos poderes del Estado y no han hecho otra cosa que dilatarla, y ahora sí reculan, ¿no? Porque tú recordarás, Nicolás, que el primer día que ocurrió este asunto, que asumió la señora Boluarte, ellos decían que no va a haber nuevas elecciones.
luego dicen sí para el 2024, ahora dicen que para diciembre del 2023. Entonces van reculando en función de lo que están viendo en la calle. Pero ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la salida que hay que dar a esta situación? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir? La salida está muy clara, Nicolás. Primero, el tema de nuevas elecciones ya está claro y creo que es un consenso de todos, porque ni este Congreso desprestigiado, golpista, antidemocrático, donde vale más el querer quedarse en el carguito, ¿no? Vale más querer tener seguramente el sueldito a fin de mes que las vidas. Ni tampoco una persona como la señora Boluarte, que teniendo la oportunidad enorme de reconducir el país a otra situación, lo que ha hecho es responder con más represión. La solución es esa, nuevas elecciones en el plazo más breve posible, Nicolás. Yo lamento que se ha perdido la oportunidad de iniciar seguramente un proceso de reforma política, pero yo no creo que haya voluntad de hacer una reforma política, y lo que están buscando es simplemente aplazar esas nuevas elecciones para quedarse en el cargo y para hacer algo aún peor, porque ya el fujimorismo y las bancadas satélites de derecha en el Congreso lo han dicho, quieren tomar los organismos del sistema electoral, ¿no es cierto? Dice que quieren cortarle la cabeza al señor Salas Arenas, por ejemplo, porque todavía en su fantasía siguen con el tema del fraude, que es una tontería, y quieren como ajustar cuentas con él. Quieren tomar esas instituciones, quieren aprobar la bicameralidad, ¿para qué? Para reelegirse nuevamente, quieren modificar seguramente también el tema de la reelección. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? No están dando la solución, no porque no haya, Nicolás. Tu pregunta es legítima y es necesaria, y mucha gente también se la hace, pero la solución está puesta sobre la mesa hace varios días, y ellos pueden hacerlo, y concretamente la señora Boluarte, si todavía tiene algo de dignidad, podría ya de una vez pedir que las elecciones se hagan en el plazo más breve posible. Los cálculos hablan para que sea logísticamente posible una elección hacia agosto, septiembre, y que si no el Congreso, por supuesto que no le va a hacer caso, que pida cuestión de confianza con ese pedido de nuevas elecciones, ¿no? Que presente un proyecto que no le va a demorar más de 3 horas en hacerlo, porque el proyecto ya está planteado incluso por parte de otras bancadas. Martín Vizcarra dice, ha planteado un proyecto de nuevas elecciones y también de convocatoria a un referéndum constituyente, una consulta, ojo, no es que mañana va a haber una asamblea constituyente, una consulta, porque también la gente en la calle, Nicolás, ha ido pidiendo, bueno, nuevas reglas de juego, un nuevo pacto social, ¿no? Un nuevo tipo de sociedad, bueno, que se consulte. Yo no digo que sea esto mañana, pasado mañana, de manera irresponsable, pero que al menos haya la voluntad de consultar y que la gente se exprese en un referéndum. Y el tema de nuevas elecciones que está clarísimo, y que la señora Boluarte pudo haber hecho uso de la cuestión de confianza para que el Congreso también apruebe esto, pero no lo han querido hacer, Nicolás. Entonces, no repitamos la idea de que no hay una salida. Hay una salida, pero está en manos de gente que no quiere dar una salida. Ahora, tenemos que ir a la pausa. Indira, yo te agradecería, por favor, para poder terminar adecuadamente esta conversación, que te mantengas conectada. Y regresamos inmediatamente después de la pausa con Indira Wilca, congresista de la República. Con ella volvemos. Indira, también es cierto que hay policías heridos. También es cierto que hay manifestantes o infiltrados entre los manifestantes que han estado haciendo uso de armas hechizas. Que ha habido gente, como ya hemos señalado, que ha atacado locales públicos y privados, y que claramente tiene una agenda. A esa gente no le importa que se adelanten las elecciones. A esa gente lo que le interesa es la confrontación. O sea, ¿qué hay que decir sobre eso exactamente? Sobre los policías heridos, por ejemplo. Porque también ellos son parte del saldo que hay que tomar en cuenta, ¿no? El saldo trágico. Por supuesto, Nicolás. Toda vida tiene que valorarse. Y también de las que cumplen una tarea que lamentablemente es una tarea que ellos no deciden. La policía muchas veces cumple estas órdenes de parte de sus altos mandos. Lo hemos visto ya el 14 de noviembre también, Nicolás, y lo estamos volviendo a ver lamentablemente ahora. Muchas veces la parte operativa de los efectivos policiales tienen que llegar a cumplir estas estrategias o estas acciones, violando incluso su propio protocolo, Nicolás. Esto es algo que también ahora mismo lo escuchábamos de parte de la Defensoría del Pueblo de Ayacucho en el reporte que ustedes presentaban, ¿no? Entonces no es porque a estos policías que finalmente son los que terminan heridos o afectados también en su vida, se les ocurre hacer esto. Hay una responsabilidad de los mandos policiales y de las Fuerzas Armadas que terminan validando esas estrategias que son ilegales, hay que repetirlo, están fuera de su protocolo, no pueden disparar a la cara, no pueden tirar bombas lacrimógenas desde helicópteros. Hay una responsabilidad entonces política, por supuesto, acá nuevamente, ¿de quién? Del ministro del Interior, del ministro de Defensa y del Premier. Esos 3 señores ya debieron haber renunciado desde los primeros muertos que se dieron. Ojo, no muertos en enfrentamientos, no muertos porque lo dice así el sector salud, ¿no? El reporte de los fallecidos en los hospitales es porque por disparos al rostro, por disparos al tórax. Entonces estamos hablando de acciones que lamentablemente escapan a lo que debe ser el control y preservar el orden interno. Entonces
yo creo que hay una responsabilidad política de la que tiene que hablarse también cuando se menciona estas afectaciones que tú has señalado, que hay que reconocer, por supuesto, y lamentar. Nos duele también que fallezcan policías tratando de controlar esa situación, pero ojo, nuevamente, la situación puede y debe ser controlada, Nicolás. No tenemos que esperar más tiempo. Y mientras tanto, los señores Angulo, el señor Cervantes, el señor Otárola, bien contentos ellos, ¿cierto? Con ellos no pasa nada. Su fajín está manchado de sangre, sus manos están manchadas de sangre. Ellos ya debieron haberse ido y debería entrar gente que sí entiende frente a lo que estamos. No estamos en una guerra, estamos ante una situación de crisis política y tiene que responderse políticamente a ello. ¿Y cuál es la salida política, Indira? ¿Cuál es la salida política? O sea, se habla de adelanto de elecciones, pero ¿quién debe conducir ese proceso? ¿Debe hacerlo Dina Boluarte? ¿Debería renunciar Dina Boluarte? ¿Debería asumir el Congreso el nombrar un presidente provisional como se hizo con Valentín Paniagua y con Francisco Sagasti en su momento? ¿Cuál es la salida de esta situación? Mira, Nicolás, la mejor salida en estos momentos es la salida que sea más rápida y cumpliendo la legalidad. Entonces, ¿cuál es la forma más rápida en la que podríamos darle una respuesta a la población que se ha venido movilizando? La población que se ha movilizado de forma pacífica es que la señora Boluarte plantee que la elección se haga en el tiempo más breve, en agosto, en septiembre, y que haga cuestión de confianza. O sea, no solamente que espere a que el Congreso lo apruebe. Ella puede ingresar el proyecto de ley de adelanto de elecciones con cuestión de confianza de por medio, incluso con 2 cuestiones de confianza de por medio, pidiendo que la primera votación o exigiendo que la primera votación se haga ahora en diciembre, Nicolás, porque ojo que para hacer un adelanto electoral se tiene que modificar la Constitución, ¿no es cierto? Y tiene que haber 2 votaciones. La primera votación puede ser fácilmente ahora en diciembre y la segunda votación tendría que haber sido en enero. Pero, ¿qué es lo que hemos visto en lugar de ello? En vez de que haya voluntad de resolver esto, ayer o hoy día ya el señor Williams del Congreso ha oficializado que se amplía la legislatura hasta enero. Entonces, ¿por qué esa voluntad de seguir demorando la solución que está muy clara, que hace tiempo ya, bueno, hace varios días en todo caso, se ha venido discutiendo? Porque lo que quieren, Nicolás, y hay que recordarlo, el Congreso lo que está buscando es que esa posibilidad de nueva elección venga controlada también por parte de ellos. Quieren modificar el tema de los organismos electorales, quieren aprobar la reelección, la bicameralidad, como ya mencionaba. Entonces eso no se puede permitir, no seamos ingenuos. Ellos no están buscando hacer reformas político-electorales, ellos lo que están buscando es tener el control de las reglas de juego electoral para controlar las instituciones. Ya los vimos en acción en la campaña electoral del 2021, lo vimos en la segunda vuelta, y eso no se puede permitir. No hay que ser ingenuos frente a ello, pero la solución está muy clara. Si la señora Dina Boluarte quiere todavía, como digo, conservar algo de dignidad, tendría que convocar o presentar el proyecto de nuevas elecciones para el 2023, yo creo que en un plazo de 8 meses como máximo, y hacer cuestión de confianza. Y si no, que renuncie, que se vaya, porque finalmente lo que está haciendo ella es ponerse de costado y entregar el país a un proceso de militarización, entregar el país a que ni siquiera sea el poder político el que ayude a buscar salidas, sino solamente la fuerza militar y policial. Y para eso entonces, bueno, realmente ella no está siendo de utilidad, ¿no? Y nos tendremos entonces que abocar a exigir las garantías a los derechos humanos de las instancias internacionales. Tú mencionabas esta iniciativa de abogados ayacuchanos, ¿no es cierto?, que están buscando eso justamente, que a través de la legalidad y digamos, todo lo que tiene que ver con el sistema jurídico internacional, algo se puede hacer para sancionar y procesar a quienes son responsables políticos de esta masacre nuevamente, masacre frente a la cual no se han pronunciado las autoridades, ¿no?, para solidarizarse con las familias, y yo nuevamente creo que hay que hacerlo también desde este medio de comunicación. Nicolás, parece que no existiera en Lima, ¿no es cierto?, muertos ayer, hasta 8 en Ayacucho, y muertos antes también en otras regiones del sur del país. Parece que eso no existe en la ecuación. Lo único que existe en su lógica es un sector violentista, un sector que efectivamente ha hecho cosas condenables y por las cuales tiene que procesarse y por los cuales existen los canales para sancionar también. No digo que eso se pase por alto, pero la mayoría de personas se han movilizado de forma pacífica, y los muertos, sobre todo, Nicolás, han sido en contextos en los que se ha usado de manera desproporcionada la fuerza de la represión, y eso consta además en la información, como digo, del sector salud. Eso no es una invención nuestra, eso está, digamos, reportado hasta por la Defensoría del Pueblo. Ahora, Indira, para terminar, ¿cuál es el balance político que tú haces? Tú respaldaste la campaña de Pedro Castillo y al final fíjate en lo que hemos terminado. O sea, un gobierno que, si bien es cierto, fue asediado por el Congreso,
es un gobierno que probó unos niveles de ineficiencia e incapacidad de gestión, pero pasmosos, ¿no? Pasmosos, o sea, creo que nunca ha existido en ninguna parte una situación en la que tengas 80 ministros en un año, menos de un año y medio, y que por otro lado esté asediado por las denuncias de corrupción, porque a estas alturas está absolutamente claro que el profesor Castillo era parte de estas redes de corrupción. Y el segundo capítulo es Dina Boluarte, que en este momento va a tener que cargar hasta ahora con 19 muertos en su haber en una semana de gobierno. Mira, Nicolás, yo creo que el tema de la segunda vuelta estuvo muy claro para la mayoría del país. Tenías dos opciones y había que elegir, y eso fue lo que yo hice también. Y sobre su gobierno, creo que también está claro que mucha gente siguió respaldándola, ¿no? Yo no me incluyo en ellos, pero sí mucha gente siguió respaldándolo en la medida que estaba frente a un Congreso de esta naturaleza, un Congreso golpista, un Congreso vacador, un Congreso al que no le interesaba mayor acción en beneficio del país. Pero esperaba del señor Castillo un conjunto de decisiones y medidas que nunca llegaron, ¿no? Y eso también hay que decirlo, y eso lo hemos dicho muchos, ¿no? Nunca llegó realmente la segunda reforma agraria, nunca llegó un intento de recuperar nuestros recursos estratégicos para ponerlos al servicio de los peruanos, la renegociación del gas que nunca se materializó, nunca hubo una preocupación real por la educación pública, en fin, demandas que eran parte justamente ¿Pero qué significa eso? ¿Tú te arrepientes, Indira, de haber votado por Pedro Castillo? Yo no me arrepiento de mi voto, ¿no? Yo lo asumo, como digo, con la certeza de la evaluación que miles de peruanos, millones de peruanos hicimos en la segunda vuelta. Eso no está en discusión, Nicolás. Lo que está en discusión ahora, y creo que eso es a donde hay que abocarnos, es qué ha pasado luego, ¿no? Con esta decisión que él tomó. Yo creo que el discurso que él dio, ¿no? Cuando anuncia esa disolución del Parlamento, fue totalmente una irresponsabilidad, ¿no? Además de, por supuesto, condenar una posible quiebra del orden constitucional, eso no está en duda, ¿no? Lo que está pasando ahora corresponde también a una etapa en la que se intentó buscar una salida, pero mira lo que ha ocurrido. En vez de aprovechar esa oportunidad, ¿no es cierto?, de generar una salida democrática, ¿no es cierto?, a esa crisis abierta, lo que se ha hecho es todo lo contrario, es agravarla, ¿no? Es generar muerte, generar tristeza y generar incertidumbre. Entonces, yo creo que, Nicolás, hay que ser muy serios. El tema de la elección del 2021 estuvo zanjado cuál fue el resultado, estuvo zanjado que fue la decisión del país, buscar también un cambio. Hoy día se quiere hablar de la elección del 21 como si no hubiera habido detrás también una demanda latente de sectores postergados del país que esperaban y incluso aún se sienten identificados con Pedro Castillo también, no por lo que él haya hecho en su gobierno como algo positivo, sino porque ven que frente a él y a personajes como él, pues operan también sectores poderosos, que son los que no están acostumbrados a perder una elección, ¿no? Que no pueden aceptar que en el juego democrático puedes tú tener al frente a un actor político con el que no estás de acuerdo, con el que puede ser incluso oposición, pero tienes que ser una oposición democrática, y eso es lo que no ha habido. Y por eso yo creo que todavía hay gente que es consciente y defiende además la decisión que se tomó en el año 2021, y yo me incluyo en eso, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es no mirar que frente a lo que estamos es ante un escalamiento de la crisis, producto de yo creo que de la ceguera y del ánimo de quedarse en el poder, ¿sí? De un parlamento, por ejemplo, que no es capaz. ¿Por qué no se convocan de una vez, ¿no? ¿Por qué no continúan en sesión permanente y aprueban el adelanto electoral? ¿Por qué no quieren renunciar a sus privilegios y a su poder, Nicolás? Eso yo lo he visto. Nosotros hemos sido parte de un parlamento en el que yo no tuve miedo de decir, bueno, si no estamos a la altura, bueno, apoyemos a que se disuelva constitucionalmente, no por vías antidemocráticas, sino constitucionalmente. Y lo hicimos. Pero ahora parece que esos congresistas están más preocupados, como digo, por su sueldo, por su poder, que por otra cosa. Y lo mismo la señora Boluarte, lamentablemente. Muchas gracias a Indira Wilca, ex congresista de la República, por estar con nosotros.